Especialista en medicina general y familiar, sexólogo clínico y educativo. Fede, querido, bienvenido a Santa Siesta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, te recibimos espectacular. Nos escuchás bien vos, Fede, ¿no? Sí, sí, por supuesto, les escucho muy bien. Bueno, sensacional. Fede, a ver, ¿cómo arrancar? Quiero arrancar de una manera bien general citando una efeméride del día de ayer. Ayer fue el Día de la Comunicación, en realidad la comunicación sobre el Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Como doctor, como sexólogo clínico, también educativo, Fede, la primera pregunta bien general es, cuando hablamos de este día, ¿cuáles son los primeros tópicos a tocar, digamos, para dónde atacar este inconveniente, ¿no? Bien, sí, porque es un tema bastante amplio y muy complejo para abordar, pero hay varias aristas que se pueden desarrollar a partir Ujú. de esto, ¿no? Uno que tiene que ver principalmente con lo que es la educación sexual integral en nuestro país Bien. y su implementación. Me parece que eso es clave y es uno de los más importantes que tenemos que Ujú. tener en cuenta. También tenemos que poder desarrollar lo que es lo que son el acceso, ¿no? A los métodos anticonceptivos, a la información sobre los métodos anticonceptivos y su disponibilidad. Sí, es tremendo, También, Fede. Voy haciendo algunas pausas en todos sí, los por tópicos que vas supuesto. tocando. Cómo ya en las primeras dos hay un rol fundamental del Estado, Sí, sin dudas, sin dudas. total y absoluto. Claro, porque en nuestro país, bueno, hay leyes, ¿no? que aseguran la provisión, tanto, bueno, dar educación sexual integral, que ya lleva mucho más de 10 años, y mucho más años todavía lo de anticoncepción. Y son dos problemáticas, y sobre todo que se han profundizado en el último tiempo con las políticas a nivel nacional. Déjame decirte que en relación a los anticonceptivos, por ejemplo, el Estado Nacional ha delegado esa responsabilidad en las provincias, lo cual supone un problema muy grave porque, bueno, no todas las provincias tienen los mismos recursos para dar frente a esta provisión de los métodos anticonceptivos y también porque, bueno, de un día para el otro, ¿sí? Las provincias se encontraron con un montón menos de recursos que venían desde Nación. Y tengamos en cuenta que la gestión de estos métodos anticonceptivos, sobre todo en la administración pública, lleva tiempo, ¿sí? Estamos hablando de meses. Entonces ha habido un parate en cuanto a la provisión, si bien todas las provincias han hecho mucho esfuerzo para mantener este recurso que es tan importante para evitar los embarazos no intencionales, ¿no? Y en relación a lo que planteamos de la educación sexual integral, también sabemos que hay grandes dificultades para la implementación, sobre todo de este aspecto integral, ¿no? Claro. Que es porque educación sexual es toda educación, Ujú. ¿sí? Pero lo más importante acá es desde qué perspectiva la implementamos. Sí, yo decía responsabilidad del Estado y no solamente del Estado, sino también de la ciudadanía. Yo lo menciono siempre y lo voy a seguir mencionando. Cuando se empezó a hablar de la ESI, por ahí, en contraposición, muchos padres que salieron, che, ¿por qué se meten en la educación de mis hijos? Y demás, bueno, justamente por los números que tenemos. Y por Ujú. eso tenemos este Día Nacional de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes y que seguramente los números, aparte comprobado, serían más eficaces si la ESI se empieza a llevar adelante de manera correcta en toda la República Argentina. Y quiero decir algo, quiero desmitificar algo, no es solamente en las clases más bajas a nivel social, es en toda la sociedad. Ujú. Sí, sí, por supuesto, porque estamos hablando de un derecho humano, ¿no? Un Sí. derecho para toda la población. Y en ese sentido, hay una cuestión muy grave cuando quienes esbozan esto de oponerse a la educación sexual integral, porque estamos hablando justamente de la prevención de embarazo no intencional o no planificado en adolescencias. Y hay una franja etaria, la más complicada o compleja, que tiene que ver con los abusos, ¿sí? Que son menores de 14. Claro. Cuando hablamos de embarazo adolescente hablamos de 10 a 19 años, pero la franja de menores de 14 años estamos hablando de abusos. Y Ujú. sabemos que la educación sexual integral es una herramienta fundamental Total. y que ha permitido que muchos niños, niñas y adolescentes puedan contar, ¿sí? La situación de abuso e incluso, bueno, ¿no? Ujú. Saber que nadie tiene que tocar el cuerpo de nadie, que hay que pedir permiso, bueno, el respeto por el cuerpo del otro. Ujú. Así que en la prevención de lo que es abuso, la ESI es fundamental.
¿sí? Entonces, es muy complejo cuando hay personas que se oponen a esto, Claro, ¿no? porque incluso es para que no violen a tu hijo, a tu hija, Ujú, para que ujú. tu hijo o tu hija de 9, 10 años sepa reconocer cuando hay una anomalía en el trato de un mayor hacia esa persona, hacia esa niña. Que te lo pueda comunicar, que aprenda de su propio Claro, cuerpo. sí. Em, Tal Sí, sí, cual. sí. Cuando uno empieza a ver las ventajas que hay y cómo cambiaría esto los números, realmente no se entiende por ahí. Bueno, algunos de los discursos son, o de las frases son, no quiero que se metan en la educación de mi hijo. Bueno, entonces no lo manda a la escuela, si no quiere que se meta en la Claro. educación de tu hijo. Sí, sí, una cosa es los derechos, digamos, o lo que tiene que ver con la parentalidad y las Ujú, obligaciones que tiene uno como en la crianza, ¿no? ujú. Pero otra cosa es la obligación del Estado, ¿sí? De educar y de asegurar una educación y una formación, que eso va más allá del ser padre o madre, ¿sí? Entonces el Estado es quien debe garantizar eso. Por eso va por encima Ujú. de las obligaciones que tienen madres, padres o quienes ejercen las funciones de cuidado en general, ¿no? Ujú. Fede, no te quiero complicar con el tema de los números y demás, simplemente en líneas generales. Bueno, sabemos que sos médico, no un especialista en los números y estadística, quizás sí los tenés, pero digo, ¿cómo ha avanzado en el tiempo, en los últimos tiempos, todo el trato en cuanto a esto, principalmente, que es la prevención del embarazo no planificado en adolescentes? ¿Cómo son los Bien. números que tenemos hoy, en líneas generales? Sí, por suerte podemos hablar de una tasa que ha descendido, ¿sí? En los últimos 10 años y ha descendido notablemente. De hecho, en Argentina estábamos hablando de números más o menos de 150.000 embarazos adolescentes en el año, ¿sí? Y eso se ha reducido, estamos hablando del año 2012, Ujú. 2013, y en el 2002 ha bajado a casi 50.000. Estamos hablando de un descenso de un 60%, lo cual es muy, muy importante. Y esto tiene que ver con todas las políticas que se han implementado a nivel Ujú. nacional y provincial, por supuesto, y que para rescatar algunas, ¿sí? En nuestra provincia la implementación del implante anticonceptivo, el implante subdérmico, fue una política muy importante. Estamos hablando de un método anticonceptivo no quirúrgico, el más efectivo del que Ujú. disponemos hasta el momento, por lo cual eso lo podemos rescatar, ¿sí? Como una intervención oportuna y eficaz. A su vez, bueno, el desarrollo o la implementación de la educación sexual integral, también ha habido un aporte en esto de la ley 27610, perdón, de la interrupción voluntaria del embarazo, porque Ujú. también tenemos que decirlo, es una política más, ¿sí? En el contexto de un montón de políticas que van Sí, encaminadas a este descenso de las tasas que sí. estábamos hablando, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar también, porque mañana es 28 de septiembre. Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro, conocido en nuestro país por el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, bueno, que justamente el 28 de septiembre, que va a caer mañana, es la fecha, y la importancia que tuvo en los últimos años con una lucha muy persistente de tantísimo tiempo, bueno, que tuvo su éxito. Y hay que ver, bueno, ahora con las políticas que tenemos hoy, esperemos que no retroceda, pero que tuvo su éxito en la Argentina también. Sí, en ese sentido podemos rescatar que lo que la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo permite no es que haya más personas que accedan a la práctica y que se realice mucho más la práctica, sino que la práctica cuando se realiza, que sea segura y en condiciones de salubridad, Es ¿no? bueno esto que marcas. Eso, sí. Sí, claro, porque muchas veces eso es la diferencia entre la vida y la muerte de la persona, claro, ¿no? Empujar a la clandestinidad a claro. determinadas prácticas, bueno, suma a vulnerar Sí. otros derechos que ya están siendo vulnerados en esa persona, ¿no? Claro, no es que va a haber más, sino No. que los que hay, que ya habían, van a ser bajo Seguros, seguridad, claro, sí. Y legales y eso está gratuitos. demostrado y hay un montón de estudios a nivel mundial. Sí. Sí, sí. Fede, querido, bueno, queríamos hablar principalmente de estos dos temas. Me parece que muy claro, principalmente los tópicos que fuimos tocando. Yo decía al principio, algunos que tienen que ver directamente con el Estado, pero otros que también tienen que ver
con la cabeza de nuestra, digamos, Sí. de los ciudadanos, de prestarnos por ahí a ciertos cambios. Uno entiende que por ahí, por cuestión de cultural o de venir de cierta familia, de cierta crianza, es más difícil cambiar ciertas estructuras con las que uno ya viene premoldeado, pero estamos hablando de la salud, de Sí. De la seguridad, hijos, hijas, de la niños, integridad. niñas en toda la República Argentina. Y del desarrollo de los pequeños y de todas las personas que pueden llevar adelante su vida tranquilamente. Claro. Cuando hablamos de la planificación, hablamos del desarrollo de la vida de una persona. No solamente estamos hablando de lo que uno a veces siempre lo plantea desde el punto de vista más oscuro, que puede ser la violación de un menor y demás, sino que estamos hablando de una persona que puede planificar su vida, que puede tener otras herramientas para poder desarrollarse y tener una vida más plena. Es solamente eso, no es vulnerar absolutamente ningún otro derecho, sino que es darle Sí. derechos a más personas. Sin duda, déjame agregar que tiene que ver justamente con eso, cuando hablamos de la problemática del embarazo adolescente, más allá de que el embarazo en esa etapa particular puede traer un mayor número de complicaciones, en lo que es tanto el embarazo como en el parto, tiene que ver con todas estas cuestiones sociales y también de la salud mental que venían hablando recién. Y quiero decir algo también, porque Sí. muchas veces se piensa, y esto lo mencionaban recién, respecto de que no es obligatorio que alguien aborte. Nosotros estamos hablando de que mañana va a ser el día de los embarazos no planificados. Así todo, hay personas que eligen, más allá de que el embarazo no es planificado, seguir adelante con el proceso de embarazo y tener a ese bebé. Que quede clara esa diferencia. Sí, porque obvio, si no, obvio. parecería que uno está No, no. diciendo que porque no es planificado no lo va a tener. No es eso siquiera. Es concientizar sobre eso, digamos. Y en sí, tener el derecho, digamos, no obliga a que, Totalmente. al que realice la práctica, sino que es una posibilidad que pueda elegir, ¿no? Bueno, acá llega un mensaje, nos preguntan, dice, pregunta al doctor por aumento de sífilis en adolescentes. Es A una ver, cifra que hablábamos hace poco. es una cifra que hablamos hace poco que tiene que ver con todo esto, va de la mano con todo esto, con lo mismo, con las ETS, bueno, viene por el mismo sistema de educación que se quiere para nuestra república, Fede, me parece que viene por ahí. Sí, sin dudas hay que pensar o profundizar las políticas de cuidado en relación a lo que son las infecciones de transmisión sexual. Venimos hablando de los métodos anticonceptivos. Recordemos que el único método que nos protege son aquellos que son de barrera, ¿sí? Como el preservativo, el campo de látex, que sin dudas más allá de la anticoncepción, estos nos protegen contra las infecciones en particular, ¿no? Bueno, Fede querido, muchísimas gracias, en serio, siempre muy claro con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, te vamos a estar consultando cuando alguna efeméride o alguna situación en particular o simplemente por divulgación lo requiera. Dale. No, muchas gracias a ustedes y les felicito por este compromiso social de siempre. Abrazo grande. Adiós. Fede Chau, chau. Bordón, especialista Gracias. médico, especialista en medicina general y familiar, sexólogo clínico y educativo, hablando de distintos temas, ha pasado por Santa Siesta. Ya